¿Qué tal? HTML es un lenguaje de marcadores. Los marcadores son los tags, las etiquetas entre paréntesis angulares que le permiten al navegador diferenciar lo que son contenidos de lo que son instrucciones. Su primera descripción pública fue realizada por Tim Berners-Lee en 1991 y contaba en aquel momento con 22 elementos, con 22 tags. Si hubiera que definir hoy lo que es HTML, más allá de las discusiones tan comunes y bizantinas, de si llamarle lenguaje de marcado, lenguaje de marcadores, lenguaje con marcadores, que más dará. Lo cierto es que yo creo que hoy habría que definir a HTML como la tecnología que se encuentra en el propio núcleo. Es el sistema nervioso de Internet. Es el órgano vital. Querer cumplir esa función con solo 22 elementos sería realmente complicado. Llegó un momento hace ya años en que HTML se convirtió más en un limitante, en una rémora, que en un impulso para el desarrollo de Internet. Esos 22 elementos se fueron incrementando hasta la versión 4, pero seguía muy lejos de ser el lenguaje que permitiera a los navegadores hacer todo aquello que se esperaba de ellos. Y eso es lo que explica la revolución HTML5, en el medio de la que nos encontramos y que va camino de convertir a los navegadores en auténticos sistemas operativos. Sin profundizar más en este tema, solo decir, por centrarnos en lo que vamos a tratar en estos videotutoriales, que los nuevos navegadores preparados para HTML5 soportan el uso de WebGL, una API JavaScript que permite mostrar gráficos en 3D acelerados por hardware en páginas web y sin la necesidad de plugins. Este poder, que abre enormes posibilidades, que creo que no se le escapan a nadie, junto con otros muchos de los superpoderes de HTML5, al que quizás podría llamarse mejor Super HTML, sobre todo comparándolo con lo que era HTML hasta su aparición, el abismo que se abre entre la versión 4 y 5 de HTML y los superpoderes que incorpora. Esto es lo que explica la constante e imparable aparición de APIs y librerías JavaScript que intentan aprovechar todos estos superpoderes. Una de ellas, muy interesante, es 3JS, librería JavaScript, que permite de modo muy sencillo, vamos a ver aquí algunos ejemplos, crear escenas 3D en cualquier navegador que soporte WebGL, con lo cual estamos hablando de prácticamente todos los navegadores modernos. Aquí estamos viendo algunos ejemplos que se encuentran en la página oficial de 3JS y que nos dan una idea de su tremenda potencialidad. Con unas cuantas líneas de JavaScript podemos crear desde simples modelos en 3D a completas animaciones de gran calidad y que abren el camino para la creación de juegos y de todo tipo de software para el uso directamente en el navegador. Vamos en esta introducción a crear una escena completa en 3D, no de una gran complejidad, pero en la que usaremos absolutamente todas las herramientas que necesitamos para desarrollar posteriores proyectos más complejos. Escena con objetos a los que además vamos a añadir algún tipo de animación. Vamos allá, viendo
viendo este ejemplo, que creo que da una idea de la potencialidad. Recuerda que en la página oficial de TreeJS, aparte de los ejemplos, tienes el código fuente de cada uno de ellos para ir profundizando. Y empezamos creando el esqueleto HTML, que podemos ver aquí completo. Un snippet que vamos a poder reutilizar cada vez que queramos comenzar un proyecto con FreeJS. Como podemos ver, el esqueleto es una página web muy sencilla. Voy a reducir el tamaño para que se vea entera y poder ver lo sencilla que es. Cuenta con un par de elementos. Dentro del head es donde cargamos las librerías JavaScript externas que usaremos para los ejemplos. Vamos a usar como mínimo las dos que aquí aparecen, FreeJS y jQuery en alguna de sus versiones. Aquí, como vemos, va una ruta. Normalmente al principio, como son proyectos sencillos, pues simplemente colocaré TreeJS y el jQuery en la misma carpeta en la que se encuentra el archivo, con lo cual no hay que poner ruta. Pero recuerda que cuando estés trabajando con proyectos más complejos, uno de los primeros pasos es crear carpetas y organizar bien todo el contenido. Estoy usando la versión 1.9 de jQuery, pero podrías utilizar igual la versión 2 y funcionaría sin problemas. Usamos también un poco de CSS simplemente para hacer que no tenga margen y que se extienda la escena por la página completa. Dentro del body vemos que de momento lo único que contiene es, para empezar, un div al que le damos una ID. Este será el elemento div al que nos tengamos que referir cuando escribamos nuestro código FreeJS, con lo cual apuntará a este div como el lugar de salida donde tendrá que renderizarse el contenido. Y en la parte inferior se encuentra un poco de código JavaScript, un pequeño trozo de código que usa jQuery para llamar a una función JavaScript anónima, que es la que va a hacer que se cargue cuando la página esté completamente cargada. Todo el código de FreeJS que desarrollaremos irá dentro de esta función. Se encuentra al final. De momento simplemente es el esqueleto, pero cuando tenga más contenido estará también al final. Primero se cargará todo el contenido de la página HTML y posteriormente se ejecutará nuestro código FreeJS desde esta función anónima. Empieza por descargar la librería desde su página oficial, aunque con los archivos de prácticas del curso también irá, pero recuerda que siempre en las descargas desde la página oficial, aparte de ser la última, suele incluir material complementario como ejemplos que permiten profundizar en el conocimiento de estas APIs. En el caso de FreeJS incluso es más necesario, ya que además de ejemplos y del propio archivo FreeJS, cuenta también con otros muchos que son necesarios cuando se trabaja con determinadas características o que contiene partes concretas del código que está en FreeJS y que puede ser que en algunas ocasiones no lo necesitemos todo. Como la mayoría de estas librerías principalmente cuenta con dos archivos, el que se denomina FreeJS y FreeMinJS, ya lo he comentado en otros ejemplos.
Recuerda que la diferencia está en el tamaño. Como vemos, el min son 402 kilobytes, mientras que el FreeJS es prácticamente el doble. ¿A qué se debe esta diferencia? Los dos tienen exactamente las mismas funcionalidades. Lo que pasa es que FreeMinJS está comprimido de un modo que, si estás desarrollando, es imposible entender qué es lo que pone. Así que para desarrollar es mejor usar FreeJS, que es mucho más claro y incluye también comentarios. Mientras que cuando ya sea un producto final desarrollado, es mejor usar FreeMin porque ocupa menos y por lo tanto su rendimiento va a mejorar. Esa es la única diferencia que hay que tener clara. Volviendo a nuestro código de ejemplo, desde luego de momento, si lo probamos así, no hace absolutamente nada, ya que no contiene ningún tipo de código. Pero es muy práctico este tipo de snippets, porque cuando queramos empezar un proyecto partimos de él y no tenemos que estar de nuevo escribiendo este código. Lo que vamos a hacer para empezar es crear una escena completa. Aquí tenemos el código ya finalizado. Una escena sencilla, pero que contiene todos los elementos clave para poder desarrollar con FreeJS, y por lo tanto nos permitirá también conocer mejor el funcionamiento de esta API JavaScript. Esta es la salida en pantalla que tiene esta primera fase del proyecto, con el código que veíamos hace un momento y que explicaremos en detalle en el siguiente vídeo tutorial. Posteriormente veremos cómo añadirle texturas a los objetos y también cómo añadirle movimientos. Así que en el próximo veremos cuáles son los elementos fundamentales que usa FreeJS. Pero por hoy quedamos aquí nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.